Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. Estamos en la carta a los Hebreos y vamos a estudiar el capítulo 2, los versículos 1 al versículo 4. Para los que nos visitan por primera vez, le damos la bienvenida. Aquellos que están con nosotros, bienvenidos. Qué bueno poderles ver. Predicamos de manera expositiva, es decir, estamos estudiando versículos y los textos donde nosotros nos quedamos en la semana anterior. Así que estamos estudiando el libro de los Hebreos y ahí estaremos estudiando por el próximo año. Estaremos en esta carta a los Hebreos. Y hoy nos quedamos en el versículo 1 hasta el versículo 4 de Hebreos capítulo 2. Y quiero que me acompañe de pie en reverencia a la palabra y que podamos hacer lectura de estos versículos y entender de que Dios nos va a hablar a través de ellos. Son versículos poderosos que han ministrado mi corazón y han puesto la urgencia que estos versículos ameritan. Quiero que lo leamos todos juntos. ¿Lo tenemos, amados? Dice la palabra de Dios: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Bendito Padre, gracias porque tú nos das este privilegio de abrir tu palabra domingo tras domingo. Que no lo tomemos como algo liviano, que no lo veamos como algo, Señor, de rutina. Que entendamos, Señor, que aquella voz que habló en el Sinaí estremeció los cimientos de aquel lugar. Aquella voz que se hizo, el verbo que se hizo carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria. Esa es la misma esencia que se encuentra, Señor, en este lugar. Tú, oh Dios, a través de tu palabra, seas ministrando, seas hablando, seas consolando, seas exhortando. Señor, el predicador sería inútil si tu palabra no es enviada, Señor, por tu Espíritu a los corazones. Salimos iguales. Por lo tanto, yo te ruego, Dios, que toda confianza en este tiempo de la predicación sea en tu Espíritu Santo. Aquel que convence, aquel que cambia, aquel que regenera, aquel que hace nacer de nuevo. Oh Espíritu Santo, confío en tu poder a través de tu palabra. Háblanos en Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, amados. Estos versículos son unos 4, pero qué versículos, hermanos. Yo creo que pongamos mucha atención a cada uno de ellos, porque el infierno está sin duda llena de personas que nunca se opusieron activamente a la persona de Jesús. El infierno está lleno de personas que nunca dijeron, Jesús, con su boca: yo no quiero saber de ti, yo no te quiero en mi vida. Pero que simplemente están condenados por descuidar responder a ese evangelio.
Así que el infierno es un lugar donde no está solamente personas que activamente maldijeron a Dios con sus bocas, o que hicieron sin número de pecados que a los ojos de los hombres pueden ser horribles. No, simplemente allí hay personas que no respondieron a la voz del evangelio. Y estos 4 versículos que precisamente estaremos estudiando en el día de hoy, estamos hablando de personas que conocen la verdad. Escúchame muy bien. Personas que creen la verdad, personas que están conscientes de la verdad. Sin embargo, sus vidas están desprovistas de salvación. Estos son los personajes a los cuales el autor de la carta a los hebreos le está hablando particularmente en estos 4 versículos. Personas que conocían la verdad, sin embargo, sus vidas nunca vinieron al arrepentimiento. Es decir, sus vidas nunca se entregaron al Señor Jesucristo. Por lo tanto, estos versículos se convierten extremadamente importantes para cada uno de nosotros. Porque cualquiera de los que estamos en este lugar puede tener ese tipo de características. Nos acercamos a un texto en el cual es importante que entendamos el trasfondo antes de que nosotros lo podamos aplicar. Ya sabemos que el autor de la carta a los hebreos le está escribiendo a ¿quiénes? La carta a los hebreos, le está escribiendo a judíos. En particular, le está escribiendo a judíos. Esta carta está dirigida a judíos. Claramente el título lo dice, carta a los hebreos. Y sabemos que fue escrito a 3 tipos de grupos. ¿Usted se acuerda cuáles eran esos 3 tipos de grupos? El primer grupo eran creyentes nacidos de nuevo, creyentes convertidos. El segundo grupo está hablando de personas que han sido convencidas, mas no han sido convertidas. Y de eso que estaba sucediendo en el tiempo en que el autor de los hebreos escribe, es lo mismo que está sucediendo en el día de hoy. Habían personas en el pueblo judío que ellos estaban convencidos, ellos estaban claros de que Jesús había sido un mensajero o un enviado de Dios. Sin embargo, ellos no habían sido convertidos, estaban convencidos. Mas no convertidos. Y había un tercer grupo, que era el grupo de los judíos incrédulos, es decir, judíos que plenamente rechazan a la persona de Jesús. Yo no quiero saber nada de Jesús, Él es un impostor, mentiroso. Esos 3 grupos es a quien le escribe el autor de la carta a los hebreos. Y aquí en este versículo 2 comienza con una de las primeras exhortaciones de 5 que le da el autor a esta comunidad. 5 exhortaciones tremendas. Esta es la primera de ellas que estaremos viendo a través de las próximas semanas y los próximos meses. Mira la primera exhortación que le da, la primera advertencia que le da el autor de esta carta. Número 1, él está hablando, recuerda que acabamos de ver 14 versículos donde está diciendo el autor, Jesús es superior, la semana pasada lo vimos, ¿a quiénes? A los ángeles. Por lo tanto, por eso es que la palabra dice, por tanto, debemos atender sus palabras con mayor cuidado. Jesús es superior a cualquier cosa. Jesús es superior en medio de la creación. Jesús fue aquel que pagó el pecado. El autor ha dicho y ha dejado claramente plasmado, Cristo es Dios, Cristo es el creador, Cristo es digno de recibir culto, Cristo es exaltado por encima de todo lo creado. Todo por lo que este autor ha estado diciendo es para llegar a este punto. Es decir, te he estado advirtiendo, te he estado mostrando, te he estado enseñando la exaltación de Cristo. Por lo tanto, la forma en que tú respondas a ese hombre te costará la vida, te costará la eternidad. Fíjate qué interesante, me llama la atención la forma en que este autor
comienza a enseñarnos en 14 versículos, Cristo es preeminente, Cristo es superior a los profetas, a los padres, a los ángeles, a toda su creación. Sin embargo, ahora Él no se queda en lo mero intelectual y teológico de Jesús. Algo que debe caracterizar a un hombre de Dios, algo que debe caracterizar a un predicador, no solamente que le enseñe la verdad a la congregación, no solamente que la iglesia sepa quién es Jesús y sepa esa verdad, que conozca la buena doctrina, es importante, pero no lo es todo. Fíjate, había una preocupación apasionada de este autor de que la gente no se quedara con un mero entendimiento intelectual de quién era Jesús. Una persona que no le importe, un predicador, un maestro de la palabra, que solamente le importe lo que tú sepas, lo que está aquí intelectualmente, pero no le importa cómo esa verdad ha llegado a tu corazón, ese maestro, ese predicador no vale un centavo. Debe irse a vender zapatos, a hacer cualquier cosa menos la predicación. Porque ¿de qué te vale de que tú tengas un conocimiento teológico, un conocimiento que es importante, doctrinal correcto de quién es Jesús, pero no te importa la respuesta de las personas en base a ese conocimiento? Y ese es el mayor reto de un predicador, ese es el mayor reto de un hombre que enseñe la palabra. Porque si solamente te llenas de conocimiento y no hay una respuesta, eso es una de mis grandes angustias durante la semana. La respuesta a la palabra de Dios de parte del pueblo. Pablo tenía esa pasión. Pablo en la carta a los romanos, él dice: yo quisiera ser anatema, es decir, maldito, pero que mi pueblo conozca a Cristo que yo he conocido. Pablo tenía una pasión no solamente de que conocieran la buena teología, sino que respondieran correctamente a esa teología. Jesús no solamente era un maestro que se interesaba en que el pueblo tuviera correcta doctrina, aunque era el maestro de los maestros. Jesús hubo un momento dado donde se para y ve la ciudad y dice: oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, apedreas a mis siervos. Había un dolor en la persona de Jesús en ver que no había respuesta en medio del pueblo. Inclusive en un momento dado Jesús no solamente la enseñaba, Jesús llamaba la respuesta: venid a mí, venid a mí. Había una respuesta que Jesús estaba buscando de la audiencia. Así que vamos a ver 5 advertencias importantes en esta carta. Esta es la primera que vamos a ver de esas 5. Así que teniendo claro todo esto, vamos entonces a ver a este tipo de personas que han conocido, que han asentado, que saben que Jesús es el Mesías, que saben que Jesús fue a la cruz y murió, pero sin embargo no son salvos. ¿Cómo podríamos verlo en el día de hoy? Vienen a la iglesia, se sientan aquí a escuchar la palabra, oyen la palabra, saben que es verdad la palabra, dice: sí, es cierto lo que dice el pastor. Sin embargo, no hay un cambio en el corazón. Sin embargo, no hay un compromiso que evidencie que Cristo vive en ese corazón. Fíjate bien. Hay personas que pueden llegar aquí a afirmar: sí, es cierto, la palabra de Dios es verdad, es cierto, Jesús murió en la cruz. Sin embargo, no son salvos. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que tú sabes, eso lo pueden saber también los demonios. Pregunto, ¿los demonios saben que Jesús es Dios? Sí, y lo adoran y tiemblan, hacen más que muchos de nosotros aquí. A veces algunos de nosotros estamos aquí en la medio de la adoración que parecemos momias de museo. Sin embargo, los demonios ven a Cristo y tiemblan. Oh, Jesús está en medio de mí, yo no puedo quedarme igual. ¿Los demonios saben que Jesús fue a la cruz a morir? Sí, claro.
Inclusive le hicieron lo imposible para que Jesús no muriera en la cruz. Para que Jesús muriera en la cruz, perdón, porque yo pensaba que ahí estaba el triunfo de ellos. Así que si tú sabes que Jesús es Dios, si tú sabes que Jesús murió en la cruz, tú no tienes mayor conocimiento que los demonios. Los demonios también saben eso y no son salvos. Están en el infierno y están condenados por toda la eternidad. Así que un mero asentamiento intelectual. Jesús es Dios, Jesús fue a la cruz, los demonios también lo saben. Y lamentablemente lo que estaba sucediendo aquí era que el grupo de judíos habían oído la palabra, sabía que era verdad la palabra, pero sin embargo ellos no venían a Cristo. Jesús es alguien en el cual yo sé que es real, pero yo no me he arrepentido. Yo no quiero seguir en pos de él. Así que lo quiero dividir este sermón en 3 puntos. Número 1, la condenación por rechazar el carácter de Cristo. El sermón del día de hoy es la condenación de los que rechazan a Cristo. Esa condenación viene primeramente, y los que anotan, anótenlo por ahí, viene primeramente porque rechazaron el carácter de Cristo. Mira lo que dice la palabra, mira cómo comienza ese versículo, la expresión, por tanto, fíjense bien, por tanto. ¿Qué quiere decir esa palabra por tanto? Es decir, por todo lo que ya yo les he amonestado, por todo lo que ya yo les he dicho, de la exposición anterior de quién era Jesús, es decir, por tanto, porque Él está a la diestra de la majestad de Dios, porque Él es mejor que los ángeles, porque Él es el jefe de todo, porque Él reina, porque los ángeles le adoran y le sirven, por causa de que Él es el ungido por encima de toda su creación, debido a que el Hijo es excelsamente grande y está destinado a triunfar por encima de los enemigos que vimos la semana pasada, serán puestos debajo de sus pies. Por lo tanto, dice el autor de los Hebreos, pongan atención y mayor diligencia a estas realidades. Esto yo no se los digo como un poema, decía el autor. Esto yo no se los digo a ustedes como algo en el cual ustedes se entretengan. Esto yo se los digo a ustedes que ustedes entiendan que requiere diligencia a aquello que ya yo les he hablado anteriormente. Por lo tanto, es que dice esa palabra por tanto. ¿Está conmigo hasta aquí? Por todo lo que ya yo les he enseñado anteriormente, es necesario. Mira lo que dice ahí. Es necesario, no es conveniente. Algo que es conveniente es algo que tú decides y dices, ¿lo hago o no lo hago? Perdón, eso es algo que es conveniente, pero aquí no dice es conveniente, aquí dice es necesario. Se necesita que tú entiendas, conforme a lo que es Cristo, con diligencia. Mira lo que dice ahí, con más diligencia. Si era diligente en saber lo que los ángeles y los profetas dijeron, dice el autor, con más diligencia, más que los profetas, más que los ángeles, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por cuanto yo te he enseñado y mostrado claramente la preeminencia y superioridad de Jesús, pon atención, no sea que te deslices. Esa palabra deslizar en el hebreo quiere decir paranaumen. ¿Y para qué me quieres decir eso, pastor? ¿Para que aprenda griego? No, no vas a aprender griego, es muy difícil, apenas sabemos inglés. Mucho menos quiero que aprendas griego. Lo quiero decir para enfatizar que esta palabra significa lo mismo que significa cuando un barco se desliza porque no le pusieron su ancla. Es decir, esa palabra deslicemos, para naumen, se puede utilizar y se ha utilizado para ejemplos en el cual los barcos no le ponen el ancla y se van deslizando hasta que
que el marinero se da cuenta que el barco se está hundiendo porque olvidó poner las cosas en su sitio. Cuando la marea comienza a dar y a pegar en ese barco se comienza a deslizar. Por lo tanto, es la palabra que utiliza aquí el autor, debemos anclar, es lo que quiere dejarnos claro, ansiosamente nuestras vidas en las cosas que se nos ha enseñado. ¿Qué se nos ha enseñado? La preeminencia y superioridad de Cristo, en el carácter de quien es Cristo, por encima de todas las cosas. ¿Por qué? Porque esta gente conocía quién era Jesús, pero no le estaba poniendo atención. Y estaban yéndose como un barco a la deriva, estaban deslizándose poco a poco hasta el punto en el cual se deslice por completo y se pierda la embarcación. Los hebreos estaban en esta condición. Conocían y sabían y no hacían nada con aquello que ellos sabían. Y la mayoría de la gente que va a la condenación le pasa lo mismo. Lentamente. La gente no se va a la deriva aún consciente. Inclusive la gente que muere, que va al infierno, no piensa que van a ir ahí. No piensan que van a ir ahí, que van a despertar ahí. Por eso que en el día del juicio muchos le dirán al Señor: Señor, si yo hice esto, ellos jamás se imaginaron que ellos iban camino al infierno. Por eso es que esto es tan importante. Nunca lo pensaron. Fueron deslizándose como ese barco, poco a poco, se fueron rompiendo las rocas hasta que se fue hundiendo. Escuchan la palabra de Dios. La dejan pasar como si nada hubiese ocurrido. Pero no basta con que los hebreos escucharan la palabra. La escucharan, la asentaran, porque esa es la condición más peligrosa que cualquier hombre sobre la faz de la tierra se puede encontrar. Eso es peor que ser un incrédulo. Eso es peor que nunca haber conocido a Jesús. ¿Tú sabes qué es peor que un impío? Dijo alguien. Es alguien que se cree que no lo es y va camino al infierno. Eso es peor que ser impío. Alguien que piensa que no lo es y sí lo es. Peor que un incrédulo, alguien que piensa que está bien. Por eso que los fariseos, una de las cosas que Jesús los acusó, les dijo: ustedes recorren mar y tierra buscando hacer un prosélito, y después que hacen a ese prosélito, es decir, un prosélito es una persona que pasa del judaísmo, del paganismo al judaísmo. Después que se vuelven judíos, dice, los vuelven ustedes, los fariseos, 2 veces más hijos del infierno de lo que eran antes. ¿Por qué? Porque cuando estaban perdidos, sabían que estaban perdidos. Tú le has preguntado a gente que tú le dices: si tú mueres hoy, ¿qué es tu condición espiritual? ¿Cuál es tu destino eterno? Y dice: yo sé que si yo muero hoy, yo voy al infierno, pastor. Yo lo sé. Todos saben que están perdidos. Pero hay gente dentro de las iglesias que tienen el mismo camino y van hacia ahí, y les pregunta: si tú mueres hoy, ¿a dónde vas? No, yo voy al cielo. ¿Por qué tú afirmas que tú vas al cielo? Bueno, porque yo voy a la iglesia, mis padres son cristianos, mi esposo es cristiano, yo escucho la palabra todos los días. Sí, ¿y qué es de tu vida con Cristo hoy? ¿Quién es Cristo para ti? Bueno, como que no, y no sabemos ni qué decir. Pues las iglesias están llenas de eso. Así como el pueblo hebreo, había gente que habían escuchado la voz de Dios en el Antiguo Testamento, habían oído la voz de Jesús en persona, encarnado, habían oído a los apóstoles que le habían hablado, pero no había ocurrido nada en sus vidas. Sus vidas, para ellos, Cristo era algo más. Iglesia, tú sabes todo lo que una persona necesita para ir al infierno. No hacer nada con la palabra de Dios. Solamente eso. Eso es lo único que tú necesitas para ir al infierno. No hacer nada con el evangelio de Jesucristo. Así que no te sientas satisfecho, por favor. No te sientas cómodo en venir a la iglesia.
No te sientas satisfecho en estar casado o ser casado por la iglesia. No te sientas satisfecho con las actividades de la iglesia, porque eso no te hace a ti creyente. Los hebreos tenían todo eso y estaban en peligro. Estaban a la deriva de ir al infierno sin Cristo, a menos que realmente tú te hayas arrepentido y hayas abrazado el evangelio, y ese evangelio haya tenido un efecto transformador en tu vida. Mi hermano, la plenitud de Dios vino a habitar en ti. ¿Te entiendes eso? Un cristiano es el milagro más grande que puede ocurrir sobre el planeta Tierra. La plenitud de Cristo vino a morar en ti. Tú eres un ser nacido de nuevo. Número 2. Ya hemos visto, es necio rechazar a Cristo por su carácter. Eso te llevará a la condenación. Número 2, es necio rechazar a Cristo debido a la certeza del juicio. Mira lo que dice el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Muy interesante estos versículos, póngale atención. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, ¿dónde hablaron los ángeles? ¿Dónde esa palabra dicha por medio de los ángeles? ¿Dónde hablaron los ángeles? ¿Por qué esa palabra era tan importante? Pues para que ustedes entiendan, los ángeles estaban presentes cuando Moisés recibe las tablas. Es decir, en el medio del Sinaí, donde estaba humeante y la presencia de Dios estaba ahí. Esa voz que se oyó era la voz de Dios, pero Dios utilizó de intermediario a ángeles en el pacto. Fíjese bien. ¿Y de dónde usted saca eso, pastor? Esteban, claramente, aunque eso no lo dice el libro de Éxodo 20, donde están los mandamientos, Esteban y Pablo hablan acerca de esto en Hechos 7, 35 al 38. Vamos a leerlo. Hechos 7, 35 al 38. Vamos a ver cómo Esteban declara que los ángeles estuvieron en este proceso de enviar la ley de Dios al pueblo. Mire lo que dice el versículo 35. A este Moisés, a quienes habían rechazado, el pueblo lo había rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios, hablando de Moisés, como gobernante y libertador por medio, mira lo que dice aquí, y libertador, por la mano ¿de quién? Del ángel que se le apareció en la zarza. Tampoco dice que había un ángel en la zarza, pero aquí hay una revelación donde Esteban está diciendo, allí en esa zarza era la presencia de Dios manifestada por un ángel. Algunos de los eruditos dicen que ese es el ángel de Jehová, que es la persona de Jesús. Este es aquel Moisés, versículo 38, que estuvo en la congregación en el desierto. Ahí está, en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Fíjate bien, la ley fue dada por Dios, utilizó a los ángeles para llevar esa ley a los labios, a los oídos, de Moisés, y los labios de Moisés al pueblo. Y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida para darnos al cual nuestros padres. Así que Esteban, en medio de esta predicación, le estaba dejando claro de que los ángeles fueron intermediarios en el pacto, y en el antiguo pacto. En Gálatas 3:9, Pablo enfatiza esto también. Mira lo que dice Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. Hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada, fíjate bien, y fue ordenada por medio de ángeles
en manos de un mediador. ¿Quién era el mediador en el antiguo pacto con el pueblo? ¿Quién era el mediador? ¿Quién fue el mediador de la ley entre el pueblo y Dios? ¿Quién fue? ¿Quién? Moisés, correcto. Por lo tanto, ¿quién fue el mediador entre Dios y Moisés? Ahí dice, por medio de los ángeles, desde el monte Sinaí, el evangelio o aquella ley fue dada. Tú puedes ver esto. Si tú entiendes esto, vas a entender el versículo, porque eso es lo que quiere decir el versículo precisamente. El versículo está diciendo y quiere decir, nadie, absolutamente nadie se escapó de aquel pacto traído por medio de los ángeles. Por lo tanto, tú no pienses que te vas a escapar del nuevo pacto. Es que el nuevo pacto, es que antes en el antiguo pacto Dios era un Dios de juicio y en el nuevo pacto Dios es un Dios de gracia. No, eso es un disparate total. En el antiguo pacto Dios mostró gracia y Dios mostró juicio. En el nuevo pacto Dios mostró gracia, Dios mostró juicio. Por lo tanto, el autor de los Hebreos está diciendo, mira, querido amigo, si tú no eres de Jesús, la justicia de Dios no puede hacer nada por ti. Lo único que puede hacer por ti es condenarte y enviarte al infierno. Eso es lo que quiere decir estos versículos. Si tú no eres de Cristo, lo único que la justicia de Dios va a hacer contigo no va a ser justificarte, va a ser condenarte, porque aquel Dios que justifica es el mismo que condena. ¿Acaso Jesús no es juez? Está diciendo claramente, mira el valor que tenía para el pueblo de Israel aquel antiguo pacto y aquella transgresión que fue violada, y cuando era violada recibía las consecuencias. Ustedes piensan que en el antiguo pacto, en el nuevo pacto revelado no por ángeles, sino por Cristo mismo encarnado, ¿no va a suceder nada contigo? Mira lo que le está diciendo. Si un hombre no podía descuidar esa revelación pasada, traída por ángeles, ¿tú crees que tú puedes descuidar la revelación no traída por ángeles, traída por quien vino el nuevo pacto? ¿Quién es el mediador del nuevo pacto? Jesús. Ustedes piensan que pisoteando la sangre del nuevo pacto no va a ocurrir nada contigo. Si en el antiguo pacto los juicios eran severos, vamos a ver algunos de ellos para que ustedes entiendan cómo esa ley era cumplida inmediatamente. Tenía que llevarse así, y si no era obedecida había un juicio. Levíticos 24:13. Vaya conmigo a iglesia, para que entendamos lo que el autor nos quiere dejar saber. Mira cómo era el juicio en el antiguo pacto. No piense que aquí va a ser menos. Si tú pisoteas y rechazas al Hijo de Dios. Levíticos 24, versículo 13 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento. ¿Quién era el blasfemo? Aquel que pisoteaba la ley, aquel que maldecía la ley, aquel que no guardaba la ley. Y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréalo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablará diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser ¿qué? Muerto. Ay, qué duro, Dios. ¡Qué fuerte, Dios! Se te olvidó que Dios es santo. Se te olvidó que Dios es santo. Y que tú no puedes permanecer delante de su presencia, y que el hombre está destituido de la gloria de Dios porque el hombre pecó. Pues eso es lo que Dios está dejando claro en el antiguo pacto. Pastor, ¿por qué era esa muerte tan radical? Y los mataba de un solo. Porque Dios quería dejarle saber a su pueblo, yo soy santo.
Y conmigo no se juega. El pecado es algo que yo aborrezco, es algo que yo no tolero. Dice, ha de ser muerto, y toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfema el nombre, que muera. Wow, qué duro. ¿Y usted piensa que Dios cambió? Pastor, ¿y por qué ahora no es así? Porque ahora Dios nos ha dado un nuevo pacto en Cristo, fíjese bien. Y ese nuevo pacto en Cristo fue sellado por su sangre. Pero vendrá un día donde Él, es lo que está diciendo el versículo, si aquel antiguo pacto era fuerte, era santo, era rudo, era condenatorio, usted no piense que este nuevo pacto, que es por la sangre del Cordero, va a ser distinto. Dios un día va a juzgar a su pueblo con su evangelio. El evangelio que salva es el mismo que juzga. El evangelio que salva es el mismo que condena. El evangelio que te lleva al cielo es el mismo que te lleva al infierno. ¿Usted sabía eso? Así que si la palabra dicha por los ángeles fue firme, fue inviolable, la transgresión era castigada y cada cual recibía el castigo, su recompensa, ¿cómo escaparemos nosotros? Dice el libro del autor de los Hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? Y mira la palabra que utiliza, tan grande. Es decir, si el antiguo pacto tenía grandeza, el nuevo pacto tiene una grandeza mucho mayor, porque aquello era sombra. Esta es la esencia, el Hijo de Dios. No hay escapatoria si nosotros descuidamos una palabra, un evangelio, una salvación tan grande. Dios es justo, iglesia, y Dios nunca ha cometido una sola injusticia sobre la faz de la tierra. Él es santo y jamás se le podrá acusar de decir, tú eres injusto, tú eres cruel, tú hiciste algo en el cual no debías hacerlo. Nunca podrás acusar a Dios de eso. Nunca. Porque Dios es justo y Dios nunca ha cometido injusticia. Ay, pastor, ¿y por qué yo veo tantas injusticias? ¿Por qué yo veo gente que hace tantas cosas malas? Bueno, en un mundo donde está maldecido por Dios, en un mundo donde la condenación vino desde la tierra que produce fruto hasta toda su creación fue afectado por el pecado, la pregunta no debería ser, pastor, ¿por qué existe tanta maldad en el mundo? La pregunta debería ser, pastor, ¿por qué todavía existen gotas y destellos de bondades en él? Porque estamos en un mundo maldecido, estamos en un mundo caído, estamos en un mundo en el cual ha rechazado lo que es la esencia misma de Dios. Así que nunca podremos acusar a Dios de injusticia. El castigo, pero fíjate bien, el castigo que está hablando aquí, está hablando de personas que tenían luz. En el antiguo pacto ellos sabían la ley, el pueblo sabía la ley, tenía una luz de la ley. Y el castigo, fíjate bien, siempre se relaciona con la luz. Es decir, con la revelación que tú tengas de parte de Dios. Siempre el castigo se relaciona, mientras más conocimiento tiene, más grave será el castigo. Ay, pues yo no vengo a aprender más nada porque, bueno, eso me quiere decir que tú vas camino al infierno. ¿Tú te crees un maldito condenado que va camino al infierno? Pero dice su palabra que los hijos de Dios van en aumento como el aurora, van creciendo en conocimiento, de gracia, en conformidad a la imagen del Hijo de Dios. Así que el castigo, mientras más conozca, más juicio tenía. ¿Por qué Dios juzgó a Israel como ninguna otra nación? Porque nadie tenía tanta revelación como Israel. Inclusive hasta el día de hoy, ninguna nación en toda la historia de la humanidad ha tenido tantos juicios como la nación de Israel. Más de 2 millones de judíos murieron en el holocausto nazi por la mente de Hitler. Pero eso fue una promesa. ¿Quién rechazó al Mesías? ¿Quién lo vio crucificado, las gotas de sangre cayendo sobre la tierra? ¿Quién lo vio? El pueblo de Israel.
Nadie tuvo más conocimiento que el pueblo de Israel. Y mira cómo Jesús le habló al pueblo de Israel en Mateo capítulo 11, versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Allí Jesús comenzó a hablarle fuerte a ciudades donde tenían conocimiento, habían visto milagros de parte de Dios, y le dice: ¡ay de ti, Corazín! Versículo 21. ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por lo tanto, Jesús les dice: os digo que el día del juicio, escucha esta palabra, será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Es decir, va a haber grados de castigos en el cuales personas estarán recibiendo, unos mayor y otros menos, pero siempre va a ser castigo. Pero fíjese, ¿quiénes serán los que tendrán mayor castigo en la eternidad? ¿Quiénes serán? Aquellos que tuvieron ¿qué? Mayor luz. Aquellos que tuvieron mayor revelación. Mira lo que sigue diciéndole Jesús en el versículo 23. Y tú, Capernaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma hubiese hecho los milagros que he hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Escúchame muy bien, iglesia, Roca de los Siglos, y aquellos que llegan a este lugar domingo tras domingo. Nosotros sabemos que hay muchas iglesias que en el día de hoy son sinagogas de Satanás que van camino al infierno porque no se predica allí el evangelio. Pero escúchame muy bien. Esas iglesias recibirán menor castigo que aquellos que, escuchando la verdad de Dios, el evangelio sano de Dios, la gloriosa verdad de la cruz, domingo tras domingo estamos aquí escuchándola y tu corazón no ha sido convertido, cambiado, comprometido con la obra de Cristo. ¿Tú piensas que serán menos castigados que ellos? Mientras más luz, más castigo. Mientras más luz, más condenación. Mira qué palabra fuerte. Por tanto te digo que el día del juicio será más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra. Ustedes han leído la historia de Sodoma y Gomorra. Ustedes han visto los homosexuales que están por ahí. Inclusive hoy hay una parada aquí en el estado de Utah, gay, aquí en el centro. Hay cientos o miles de personas ahí, promoviendo la homosexualidad, besándose como si fueran personas que no le tienen que rendir culto a Dios. Lo veía esta mañana por medio del noticiero. Pero escúchame bien. El castigo para ellos va a ser menos que aquellos que se sientan aquí, que escuchan la verdad del evangelio y no hacen nada con ella. Eso es fuerte. Eso es lo que Jesús está diciendo ahí. El castigo para Sodoma y Gomorra va a ser menor que para aquellos que escucharon la verdad, vieron a Cristo, lo vieron en la cruz, lo vieron resucitar, pero no hicieron nada con él. Simplemente lo ignoraron. Lucas capítulo 12, mira estas palabras que Jesús les dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad del Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, se dio cuenta, ese siervo, que ya venía el amo. Pues ese siervo que, conociendo la voluntad de su Señor y no hizo nada, mira lo que Jesús dice: será azotado mucho. Porque conocías la voluntad de Dios. Hermanos, esto es algo que yo se los digo a ustedes con el corazón en la mano, porque si hay algo en el cual nosotros debemos temblar, es ante este nuevo pacto. Es sencillo y es simple el mensaje del día de hoy.
pero nos costará la eternidad. Si una ley impuesta por ángeles fue severo el juicio, ¿cuánto más aquellos que han visto el nuevo pacto en Cristo y lo rechazan deliberadamente? Querido amigo que te encuentras aquí, que estás escuchando el evangelio vez tras vez, si Cristo viene el día de hoy, tu condenación será eterna. Y allí no habrá escapatoria. Y tu juicio será más severo que cualquiera, porque domingo tras domingo escuchabas esta palabra. El castigo será mucho más doloroso. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 28, el que viola la ley de Moisés debe morir sin piedad, pero el castigo será mucho más doloroso que aquellos que pisotean y tienen por inmunda la sangre de Cristo, ultrajando el Espíritu de gracia. Wow. Es que yo todavía estoy en un término medio. Tú no estás en un término medio. Si tú no has venido a Cristo y Cristo no es el Señor de tu vida, yo quiero decirte en el día de hoy que tú no estás en un término medio. Tú estás pisoteando y estás teniendo por inmunda la sangre de Jesús. En término medio no estás. La estás pisoteando. Hay perdón para ti todavía el día de hoy. Todavía la gracia de Dios no se ha cortado. Hay esperanza para ti en el día de hoy, pero usted piensa, no, yo un día me voy a decidir por Jesús. Yo un día voy a tomar una decisión por Jesús. Ese no es el punto. El punto es que hoy lo estás pisoteando. El punto es que eres impotente para hacerlo. El punto es que eres aborrecedor de Dios. Ese es el punto que está enfatizando aquí el autor de la carta a los Hebreos. El punto es que tu castigo va a ser más terrible que todo. El punto es que el infierno está lleno de personas que un día se bautizaron. ¿Usted entiende eso? En el infierno van a haber bautizados. En el infierno van a haber gente que fueron bautizadas y que un día le dijeron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y estarán un día en el infierno. ¿Por qué? Porque tuvieron una sensación mental. Sí, Él es el Mesías. Sí, Él es Dios. Sí, la palabra es verdad. Sin embargo, nunca hubo una genuina conversión. El infierno está lleno de personas que eran miembros de la iglesia. Ahí estaba escrito el nombre. Miembro de la iglesia Roca de los Siglos. Mi hermano, esto me da a mí temor, yo como pastor, saber de que gente que un día escuchó esta palabra, cuando estemos en el día del juicio, un día escucharán: apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí a ustedes. Ustedes eran miembros de Roca de los Siglos, pero no de mi cuerpo, de Cristo Jesús. Ustedes eran miembros de una iglesia, pero no eran miembros de mi cuerpo, que es Cristo. Yo nunca habité ahí. Cuando yo habito en una persona hay un cambio, mi vida es mostrada y hay un crecimiento de la santidad de Dios en mí, porque yo vengo a morar en ellos. Yo me vuelvo el centro, yo soy el Señor de sus vidas. Así que el infierno es un lugar real. El infierno es un lugar en el cual muchos que profesaron fe están ahora mismo ahí. Muchos que tal vez un día pasaron al frente están en el día de hoy mismo están en el infierno. ¿Por qué? Porque Cristo fue solamente un amuleto. Cristo fue solamente un asentamiento intelectual. Iglesia, el infierno es un lugar real. Cristo habló del infierno más que cualquier otra persona en toda la Biblia. Cristo mostró claramente que el infierno es un lugar, dice, que arde en fuego y azufre. Jesús le llamó un pozo sin fondo. La oscuridad exterior le llamó el horno de fuego que nunca se apaga y el gusano que nunca muere.
Jesús le llamó a ese lugar. Y yo quiero hablarte de ese lugar, porque probablemente, y Dios quiera que no, probablemente algunos de los que estemos en este lugar un día se ha echado ahí. Un día se ha echado por Cristo mismo a ese lugar y me diga: no, nunca me hablaron de Él, nunca me hablaron de Cristo. Pues este lugar es un lugar donde allí será el lloro y el crujir de dientes. Nadie te podrá salvar del infierno. Allá, aquí sí. Aquí hay esperanza. Hoy es el día de salvación. Ven a Cristo con todo tu corazón. Sal de la religión en la cual te encuentras, la religiosidad en la cual te encuentras, la comodidad en la cual te encuentres. Pídele al Señor que te salve en el día de hoy, porque allí no habrá esperanza. Allí no podrás escapar del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque pisoteaste a su Hijo aquí en la tierra. Te valió Cristo aquí en la tierra. No me interesa, yo sé que Él es real, pero yo no quiero pensar en Él. No hay manera que escapes de una salvación tan grande. ¿Está conmigo hasta aquí, iglesia? Por último, la condenación de los que rechazan a Cristo es tan crucial porque Él confirmó ese evangelio. Por último, la confirmación de Dios. Mire cómo termina este versículo. La cuasiada. Primeramente, ¿quién fue el primer predicador del evangelio? Primeramente, ¿por quién? ¿Qué dice ahí? Por el Señor. Primeramente por Dios nos fue confirmada, luego por los que la oyeron. El primer predicador. ¿Por qué esta salvación es tan grande? Porque Dios vino encarnado a predicar ese evangelio. Él no envió un profeta, Él no envió un ángel, Él vino Él mismo. Mira lo que dice aquí. Habiendo sido anunciada primeramente por Dios. Dios fue el primer anunciador del evangelio. ¿Cómo fue eso? Jesús fue el primero. Que usted se acuerda cuando Jesús fue a predicar en la sinagoga, en Lucas dice que abrió el libro de la ley y allí Él dijo: he venido a darle ¿qué? Vista a los ciegos. He venido a poner en libertad a los oprimidos. He venido a proclamar el año agradable del Señor. Jesús vino y predicó el evangelio. Dijo: esa profecía de Isaías se cumple en mí. Dios en persona vino a declararnos el evangelio. Por eso que la condenación es tan grande. No fue a Moisés a quien rechazaste. No fueron a los ángeles a quien rechazaste. Rechazaste al Hijo de Dios encarnado, que vino y proclamó el evangelio. El evangelio fue primeramente predicado por Dios. Por eso se conoce el evangelio de Dios. Dios mismo se hizo carne. Y mira lo que sigue diciendo: testificando Dios juntamente con ellos. Es decir, el primer predicador del evangelio fue ¿quién? Jesús. Y luego Él encomendó ¿a quiénes? ¿A quiénes, iglesia? A los discípulos, a los apóstoles, claro. Él encomendó a los apóstoles y mira lo que dice: y con ellos señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, Cristo pudo confirmar que Él era Dios por lo que predicó, pero sobre todas cosas por lo que Él hizo. Nadie hizo los milagros que Él hizo. Él caminó sobre el mar, Él le dio vista a los ciegos, Él resucitó a muertos. Nadie había hecho nunca. Inclusive cuando Nicodemo lo vio, le dice: sabemos que eres de Dios, porque nadie hace esas cosas excepto que Dios esté con él. Jesús confirmó su ministerio y su deidad. ¿Por qué Jesús hizo milagros? La gente piensa que Jesús hizo milagros porque Él era un milagrero. No, Jesús no era un milagrero. Jesús hizo milagros porque Él estaba mostrando que Él era ¿qué? Dios. Por eso es que Jesús hizo milagros, para que mostrar al pueblo judío que esperaba un Mesías que Él era Dios.
Por eso hizo milagro con gente que no creía, hizo milagro con gente que sí creía, hizo milagro con aquellos que estaban casi creyendo, que eso no existe. Pero él hizo milagros para confirmar que él es Dios. Pero cuando él se va, él le deja esta tarea ¿a quiénes? A los apóstoles. Y los apóstoles dice, confirmando, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Y cómo testificaban los apóstoles? Fíjate bien, los únicos que tenían estas señales después de Cristo eran los apóstoles. Mira lo que dice aquí, testificando juntamente con ellos, no dice con todos, con ellos que eran los apóstoles. ¿Con qué? Con señales, prodigios, diversos milagros, repartimiento del Espíritu según su voluntad. Por eso que Pedro en su primer sermón en Hechos capítulo 2 versículo 22 dice, varones de Israel, escucha estas palabras, Jesús de Nazaret, aprobado por Dios entre vosotros, vino con maravillas, prodigios y señales. Mira la palabra, aprobado por Dios. ¿Qué era lo que lo aprobaba por Dios? Los milagros, los prodigios y las maravillas que hacía Jesús. Este hombre, este Dios. Ahora Jesús se va y Jesús le delega a los apóstoles. Vayan allí. Ustedes van a ir al aposento alto. Yo los voy a investir de mi poder. Yo les voy a delegar a ustedes. Y les dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y les dice, en ese contexto, se lo está diciendo a los apóstoles, en mi nombre echarán fuera milagros. En mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre tomará cosa mortífera y no te hará daño. ¿A quién le estaba hablando ahí? Inicialmente, ¿a quién estaba hablando Jesús ahí? ¿A quién le estaba encomendando Jesús eso? ¿A quién? A los apóstoles. Es necesario que entiendas eso, porque si no te vas a sentir bien frustrado. Yo le pongo las manos y no pasa nada. Y ahí dice que en mi nombre echaremos fuera demonios. En mi nombre sanaremos enfermos. Sí, pero ¿a quién le está hablando ahí? Le está hablando a los apóstoles. Tú no eres un apóstol. Pastor, ¿y creemos en los milagros en el día de hoy? Claro que sí. Dios sigue sanando, pero no usa a hombres iluminados, los usa a su iglesia. Es decir, cualquiera de nosotros puede ir directamente al Padre y Dios responder en su soberana voluntad. Pero no hay ninguno en el día de hoy que tenga estas señales, ni uno. Y si hay, por favor, dime dónde está, que quiero conocerlo. Tengo muchas personas enfermas. Que vaya y le ponga las manos para que las sane. ¿Dónde están todos los que vemos en el día de hoy que dicen ser apóstoles, que dicen tener estas señales? Son obreros fraudulentos, falsos apóstoles. Mira lo que está diciendo ahí. Esto era la aprobación de que Dios estaba con ellos. Dios dejó a esos 12 apóstoles y lo confirmó repartiendo a ellos milagros y según el Espíritu Santo le daba. Pastor, muéstramelo más claramente. Con esto termino. Vaya a 2 de Corintios capítulo 12 versículo 12. Estos apóstoles proclamaron esa gloriosa salvación, en la cual si tú la rechazas, dice la palabra que lo que te queda es una horrenda expectación de juicio. Mucho más severo será para ti. Mira lo que dice la palabra, como estos apóstoles confirmaron, que dice Hebreos, confirmando con señales y prodigios, y fueron los apóstoles y nada más que los apóstoles. 2 de Corintios capítulo 12 versículo 12 dice, Pablo hablando, con todas las señales de apóstol han sido hechas señales de qué? Subráyelo ahí en su Biblia. ¿Señales de qué? ¿Está conmigo hasta aquí? ¿O no lo he encontrado todavía? Señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia. Y pastor, ¿cuáles eran las señales de apóstol? Pues las señales de apóstol dice ahí que eran prodigios. ¿Y qué? Y milagros. Esos son
señales de apóstol. Dios le delegó. Cristo fue el primero en predicar el evangelio con señales y muchas maravillas y milagros, que es lo mismo. Milagros, señales y prodigios es la misma cosa. Está hablando acerca del poder manifiesto de Dios, y aquí le está diciendo ahora: ese poder fue delegado a los apóstoles y esas señales fueron delegadas a los apóstoles. Por eso se llama señal de apóstol. Pastor, ¿alguien tiene estas señales en el día de hoy? No. ¿Por qué nadie tiene señales de apóstoles en el día de hoy? Porque ya no existen más apóstoles. Fueron 12 apóstoles y por lo tanto estas señales las tenían los 12 apóstoles. Cuando murió el último de los apóstoles, cesó las señales de apóstoles. Porque las señales de apóstoles eran para confirmar el evangelio. ¿Está conmigo hasta aquí? Porque hoy en día nadie tiene esas señales, porque en el día de hoy el evangelio no necesita ser confirmado. Y pastor, ¿por qué el evangelio en el día de hoy no necesita ser confirmado? Porque ya fue confirmado, y aquí está confirmado, escrito y plasmado en 66 libros. Por encima de toda la autoridad está la palabra de Dios. Ya no necesita ser confirmado con señales y prodigios. Dios sigue haciendo señales, sí. Dios sigue haciendo milagros, sí. ¿Existen hombres que tengan estas señales? No, porque ahí dice que son señales de apóstoles. Ahí no dice señales de creyentes. Así que no te sientas frustrado cuando te comas un camarón que tenga algo que te cayó mal en el estómago. Y dices: ay, pero Señor, la promesa, ¿dónde está? Comeré el camarón podrido y no me hará daño y yo estoy mal del estómago. Sí, porque no era para ti. Y pastor, ¿Dios me puede librar de un mal de estómago? Claro. ¿Sanarte de un mal de estómago? Claro. ¿Tienes las señales que está hablando ahí? No, no las tiene. Punto, no las tiene. Te puedes reventar diciendo: pero ¿cómo es posible que digan que hoy no existen las señales? ¿Dónde están? Dime dónde están. Dime dónde están estos hombres. Todas las señales eran solamente una evidencia de que el evangelio estaba siendo confirmado por medio de Cristo y por medio de los apóstoles. Inclusive, todas las señales de la Biblia eran para los incrédulos. Pastor, es que aquí no se habla lengua. Pastor, aquí yo no veo que haya profeta. ¿Por qué? ¿Por qué aquí no hay gente que hable las lenguas de Hechos capítulo 2 y de Primera de Corintios 13, que son de único aparecer? ¿Por qué en Roca de los Siglos no hay ese tipo de persona? Porque las lenguas, dije que las señales eran para confirmar ¿qué? El evangelio. Y las señales eran por señal, que valga la redundancia, a los incrédulos. ¿Dónde dice eso la Biblia? Primera de Corintios 14, versículo 22. Hablando acerca del tema de una de las señales, la señal de la lengua, del don de lengua. Hechos capítulo 14, versículo 22 dice: así que las lenguas son ¿por qué? ¿Para qué fueron dadas las lenguas? ¿Por qué? Por señal. ¿Está conmigo hasta ahí? Las lenguas fueron dadas por señal. ¿Señales de qué? ¿Qué fue lo que dijo que le acabé de leer? ¿Por señales de qué? De apóstol. Pues las lenguas fueron dadas por una señal. ¿Y una señal a quiénes? Las lenguas eran para quiénes? Para los creyentes. Fíjate bien. Para los creyentes, lea su Biblia, no me haga caso a mí. Porque después dice que el pastor cree eso. No, yo estoy leyéndole la Biblia a ustedes. Las lenguas eran por señales ¿a quiénes? A los creyentes. ¿Qué dice ahí? ¿A quiénes? A los incrédulos. Si tú quieres señal de lenguas en el día de hoy, estás hablando que todos los que están en la iglesia son incrédulos. Porque las lenguas no son necesarias para los creyentes. Las lenguas eran dadas para los incrédulos. ¿Y qué incrédulo es? ¿A quién le estaba hablando Pablo ahí? Al incrédulo Israel.
al incrédulo que piden señales y prodigios, a esos incrédulos les fueron dadas las lenguas. Mira cómo por lengua de otras naciones, como una señal de que la salvación está llegando a todas las naciones y no solamente Israel, las lenguas son por señal a los incrédulos, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Podemos ver cómo ese evangelio fue confirmado por Jesús primeramente y luego por boca de los apóstoles. Cuando se completa la palabra de Dios, cesaron todas las confirmaciones. Hoy en día, si tú quieres confirmación de quién es Dios, lee la Biblia. La tienes ahí. Si tú quieres oír a Dios, lee la Biblia. Pastor, porque aquí no hay profeta, porque aquí tenemos la palabra profética más segura que alumbra en la oscuridad como una antorcha. No necesitamos un profeta que me diga nuevas revelaciones. Pastor, porque aquí no hablan lengua, porque las lenguas eran señales para los incrédulos. Hoy tenemos una iglesia que ha apuntado a ese nuevo pacto que es mayor, que es Cristo, y no necesita otra confirmación que no sea la bendita palabra de Dios. Por eso que cuando Pablo le hablaba a los de las lenguas, le dice: tengo que hablarles como a niños, ustedes no han crecido. Eso eran señales para que los que no creían creyeran. Quiero cerrar con esto. 3 grandes verdades que hemos visto hoy de rechazar este glorioso evangelio. Número 1, rechazarlo por el carácter de Cristo. Número 2, rechazarlo va a ser algo en el cual las consecuencias serán devastadoras por la certeza del juicio. Este evangelio es claramente establecido que si pisoteas aquel por el cual vino a esta tierra a mostrar el pacto, que es Cristo, tendremos consecuencias eternas. Y número 3, por la confirmación de Dios. Dios confirmó este evangelio enviando a su Hijo, y confirmó este evangelio dándole luego el mensaje apostólico a los 12 discípulos. Tenemos razones y serias advertencias para que nosotros salgamos de este lugar reflexionando, para que salgamos de este lugar viendo cuál es mi posición delante del evangelio, porque esto es algo serio. Pongan atención, decía, comenzamos el versículo diciendo: pongan atención, pongan mucha atención a esto, porque te juegas la eternidad. Esto tiene que tomarse en serio, y esto tiene que salir de este lugar en una posición en la cual tú te encuentras hoy. Tú hablas con Dios y tú puedas decir: ¿dónde yo me encuentro con respecto al evangelio hoy? Porque ¿sabes qué, querido amigo que te encuentras aquí en el día de hoy? ¿Cómo escaparás si descuidas una salvación tan grande? Vamos a orar. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página web www.cbtroca.com, donde encontrará este y otros recursos enteramente a su disposición. Hasta la próxima.